Las constelaciones tienen un creador, no es Totalmente. que apareció de repente en un libro. Aunque él dice, las constelaciones ya existían, yo solo me encontré con ellas. Así lo dice en alguna vez en todas las cosas que he escuchado y he leído de él. Él dice eso, ¿no? Entonces, bueno, ya existían esto de las constelaciones familiares sistémicas, porque la teoría sistémica está hace mucho tiempo. Y él, bueno, él empieza como en su búsqueda. Él hace una persona, Bert Hellinger, que nació en el 16 de diciembre de 1925 y muere el 19 de septiembre del 2019, antes de pandemia, él muere. Y hablábamos recién, ¿no es cierto?, que él todo lo que pasó en su vida. Sí, totalmente. La verdad que... Bueno, me parece importante esto. Nació en el 25 Sí. y además nace Sí. en un estado federado de Alemania. Claro. Para ubicarlo geográficamente. Es alemán, Anton Bert Hellinger, así Ay, se señor. llamaba. Sí. Viste Hellinger. que es como, tiene un nombre muy fuerte igual. Yo tenía un profesor de inglés que decía que el inglés es el idioma universal, Sí. el francés es para hablar del amor Ay, qué lindo. y el alemán para hablar de los caballos. Ah, mira. Porque es como orden. Claro, y todo el Bueno, los tiempo caballos, suena- los perros también, cuando los entrenás, viste que sí, es verdad, el entrenamiento. Suena orden. Sí, sí, como... Pero está bueno ubicarlo, porque lo ubicamos entonces en la década del 20, en el Sí. 25, en Sí, lo que sí, todavía sí. no era ni siquiera Alemania, porque Baden era una parte, Bueno. un país federado de Alemania. Claro, sí, sí. Porque también recordar eso, o sea, no es ninguna clase de historia, pero digo, Ay, sí. después de la Primera Guerra Mundial, Bien. después de la Segunda Guerra Mundial, se reorganizaron los países y, no sé, en la década del 70-80, la Unión Soviética dejó de llamarse así para ser Rusia. Claro. Entonces, para que tengamos conciencia En el momento que nace, digamos, histórico. Claro. Él a los 10 años fue a un internado y pasó 5 años ahí y él dice que fueron los mejores momentos de su infancia y su juventud. Es el segundo hijo de 3 hijos. Su mamá se llamaba Ana y su papá Albert. Viste que como Bert también tiene como Sí. esa medio una mezcla de Anton Bert, viste, como Ana y Albert. ¿Viste? Como, Sí, sí, sí. ya ahí vamos viendo la trama de las familias, ¿viste? Ay, los nombres, Qué impresionante esto, ¿no? Bueno, él es el segundo hijo, como hijo del medio. Ay, como yo. Tú también, Zurika, del medio. Me encanta. Ay, me encanta. Él en 1940, ese internado se transforma en un internado militar, entonces lo trasladan a otro lugar. En ese traslado, en ese tiempo, en el año 43, lo seleccionan como soldado, chica. Se fue a la Segunda Guerra Claro. Bueno, entonces en plena guerra, el hombre fue seleccionado como soldado y ahí se convierte también en prisionero de Francia. Pero bueno, Pero él es prisionero, es digamos. prisionero. O sea, vamos viendo, vamos escuchando la historia de este hombre, ¿no? Con todo lo que pasó. Digo, ¿cómo no armar o encontrarse con una trama de la psicología, con una técnica tan grande cuando él ha pasado tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo Una va? infancia alejada de tus padres, Sí, porque de en 10 un a 15 en un internado. Sí, imagínate. Y después, como soldado, era jovencito. Imagínate que nace en el 25, en el 43 ya se va como soldado. ¿Qué tenía? 20... nada. 18, 17, bueno, 18 años. tremendo. Ahí se escapa él. Está como prisionero de Francia luego y se escapa y vuelve a Alemania y ahí ingresa a una orden que se llama Marianenhiller, que es para estudiar teología. Eso en el 46, en el 52 se ordena como sacerdote, entonces ya va teniendo una vida más espiritual. Y cómo pasa de ser Él es un militar a claro, lo espiritual. Cómo va transmutando también su persona, Sí. su espíritu, ¿no? Y lo difícil que debe haber sido también escaparse en plena Segunda Guerra Mundial y todo lo que significa el escaparse. Todo lo que debe haber pasado, chicas, el hambre, la violencia, El vaya a saber frío. si algún abuso, porque también, no sé, vaya a saber el Sí, frío, bueno, el sufrimiento también de encontrarte en un ambiente tan fuerte, ¿no? De Sí. tanta muerte. Y encontrar el cobijo en la religión, que a mucha Sí. gente le pasa eso de buscar El sentido, ¿viste? Ujú. Como Víctor Frank. Él, viste que también estuvo en campos de concentración, Víctor Frank. Entonces, Claro. él, la búsqueda del sentido, que es uno de los libros, bueno, creo que tiene mucho que ver con esto de Hellinger, o esta orientación espiritual como búsqueda de sentido de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Claro. Bueno, él entra ahí, después de que se va a estudiar teología, entra como sacerdote y se va a Sudáfrica. Y ahí viene un momento muy, muy importante en su vida, que empiezan como estas como develaciones o como esta transmutación de su persona, porque se convierte en misionero. En el 1958 él se convierte en misionero en Sudáfrica. Y ahí aprende el idioma de los zulúes. Y entonces es como un traductor entre su gente, digamos, su cultura y los zulúes, ¿no? Wow. No es menor, esto es una gran tarea, una persona que puede
como conectar a ambas culturas, aparte de nada que ver una comunidad sudafricana, viste, como con Alemania. O sea, y además también dos culturas totalmente diferentes. Otro rescate. Se va a Sudáfrica en realidad como misión, que en realidad las misiones iban a compartirte. O sea, que dejaras de creer en lo que creías para ser católico, la religión que fuera. Y no es lo mismo decir, ahora vas a creer en lo que yo quiero, yo voy a aprender a hablar como vos. Claro, eso. Él fue con una misión, digamos, pero terminó haciendo algo diferente totalmente, que fue aprendiendo, como fusionándose con una cultura totalmente diferente a la de él, tal vez hasta la religión, y ese fue un gran proceso que él hizo porque logra, digamos, como mutar o juntar sus conocimientos con la cultura de los zulúes. Entonces ahí, bueno, eso es una cuestión muy elevada, me parece a mí, como muy altruista, ¿no? Entonces el gran aprendizaje esto me encantó cuando repasaba un poco la historia de él, aprende la necesidad de los seres humanos de alinearse, no alienarse, sino alinearse a sí mismos con las fuerzas de la naturaleza. Eso, chicas, es como, para mí es un mensaje elevadísimo, porque de ahí aparece también toda esta búsqueda como más espiritual y más mucho más elevado, o espiritual y psicológica que logra con las constelaciones, ¿no? Entonces, después de 25 años, después de que encuentra esto, después de 25 años, deja el sacerdocio, él dice, lo dejo con paz, porque un sacerdote le pregunta, ¿qué es más fuerte, tus ideales o la gente? Y ahí esa pregunta es crucial, que yo me la hago también. Y alguna vez yo también tuve mi misión ahí, quería ser misionera también. Por eso me identifico mucho, porque alguna vez me quise hacer monja y misionera ahí con las del verbo encarnado de San Rafael. Mira. Alguna vez tuve... Bueno, sigo teniendo como una fuerza espiritual, pero bueno, y después me surgió la psicología y ahí tuvo mucha fuerza mi vocación. Entonces el sacerdote le pregunta, ¿qué es más fuerte, tus ideales o la gente? ¿Cuál sacrificarías? Y entonces él le dijo, bueno, mis ideales, quiero ir y trabajar con la gente. Entonces ahí él empieza como a estudiar y empieza a prepararse, elige esto de la gente, vuelve a Alemania, ahí se casa con su primera esposa, que es Herta, se llama Herta. Ella es psicóloga y ex monja también, o sea que ahí compartían un poco esto de dejar la religión para encontrarse más con la gente. Ellos no tuvieron hijos, dicen que fue un amor muy bonito que él tuvo, y a pesar de eso se divorcian, y después se casa con Marie Sophie, y fundan Hellinger Schill, que es su primer como gran instituto. Bueno, él ahí, chicas, estudió, o sea, ya te va a toda una trayectoria, estudió, miren, yo les voy a leer todo, les voy a leer porque es un montón. Sí, dale. Dinámica de grupo, psicoanálisis, terapia primal, psicodrama, hipnosis, análisis transaccional, terapia Gestalt, PNL, y ahí finalmente la terapia familiar sistémica y otras cosas más, pero de ahí surge y ahí se encuentra él con las constelaciones familiares sistémicas. Que todo esto que nombraste lo han trabajado un montón de autores distintos, no viene de ninguno, sino viene un estudio de un montón de tipos que estudiaron, no sé, los que estuve viendo por ahí, Carl Jung, Freud. Los primeros, digamos. Claro. Los primeros. Después, no sé, Jodorowsky, que es uno más actual y contemporáneo. Claro, él es un gran integrador. O sea, si podemos hablar de qué hizo él, integró, porque vos en una constelación mirás desde muchos lugares. Claro. Y yo que ahora las hago, vos mirás desde muchos lugares. Podés hablar de psicoanálisis, podés hablar de transaccional, podés hablar de sistémica, podés hablar de Gestalt, podés hablar de un montón de cosas. Entonces está buenísimo. Yo no tengo todos esos estudios, algunos tengo, pero no todos esos. Y entonces ahí, cuando él habla de las constelaciones familiares sistémicas, él habla o crea o empieza a escribir sobre los órdenes del amor. Y él dice, primero está el orden y después está el amor. Por eso se llaman los órdenes del amor. Porque primero ordenamos, y ahí él dice que de lo transaccional saca mucho esto de los órdenes. Escribe mucho a partir de esa teoría. Está muy bueno y fue una gran creación de él realmente, pero vuelvo a repetir, él dice que esto ya existía, solo él se encuentra con esto. Claro. Y ahí está uno de los órdenes, ¿no? Respetar lo más grande, que es como esta metaconciencia que tenemos, o esta conciencia colectiva que está y que no respetamos, y que hay que empezar a respetarla porque es algo más grande que nosotros, ¿no? Que vuelve esta frase que decías recién del principio, ¿no? Nuestros ideales o la gente. Claro. Y bueno,
bueno, él decidió estudiar todo para poder comprender todo. Un genio, para mí, chicas, una cabeza impresionante, un alma. Igual hasta ahora, con todo lo que vivió, yo ya me agoté. Claro, señora, como que descansemos un ratito. Bueno, sí, cuánto respeto hay que tenerle, porque uno se cree también, uno tiene que creerse muy humilde, o sea, tiene que ser muy humilde y tiene que creerse realmente, como dice él, el último en llegar a los sistemas de los otros, porque no somos nada, sino que somos los últimos en llegar cuando atendemos a un consultante, ¿viste? Claro. Porque sí, no sabemos nada, podemos tener mucha teoría, pero en realidad de la historia del otro no sabemos nada, claro. Entonces somos los últimos en llegar al sistema, y ese es uno de los órdenes que como terapeutas tenemos que respetar, que está bueno, pero viste como de todo hay algo para tener en cuenta, para analizar o para estudiar, entonces no es así nomás que, me pongo a hacer constelaciones, que yo soy bastante crítica en eso, sigo aprendiendo cada vez más cosas, y mientras más investigo y más estudio, bueno, esto también lo voy a aplicar, esto también, vamos, seguimos aprendiendo, ¿no? Y entonces, la práctica también se aprende, por supuesto, porque vos podés tener un montón de libros estudiados y leídos, y llega un momento que la práctica te lo modifica entero. Vos sabés que aprendo más con la práctica que con la teoría, o sea, primero con la práctica y después me voy a la teoría, y ahí... Claro, la teoría te puede ayudar al principio, pero después en la práctica creo que vas avanzando. Es un combo, ¿no? Una no es sin la otra, porque... Es como si fuese la teoría, el manual de instrucciones, la práctica, el tablero. O sea, necesitas del manual de instrucciones para saber cómo funciona, pero el tablero es el tablero. Exacto. Lo principal. Sí, puedo saber andar en bicicleta, pero si no tengo la bicicleta, no hacemos nada. Sí. Y si me quedé en la fija en mi casa, no es lo mismo que saque a la calle. Totalmente. Entonces después ahí en 1999, que ya es como empieza como el auge de todo esto, a partir de observaciones fenomenológicas, que es lo fenomenológico, que es lo que sucede en el campo mórfico. Ajá. ¿Qué es el campo mórfico? Es el aquí ahora y la energía que transita y toda la información y el conocimiento. Y lo metamórfico es lo que está más allá, es decir, yo tengo mi campo mórfico, y lo metamórfico es lo que está el campo del sistema. Para entender esto de como la mamusca, ¿no? Siempre algo adentro de algo más grande, ¿sí? En capas, exactamente. Entonces, ahí él descubre el movimiento del alma, de la que habla muchísimo, que es todo lo inconsciente, todo el lenguaje corporal, todos los efectos que tienen y todos los efectos que tiene esto en nuestras vidas. Entonces se lee ahí en el campo de trabajo el movimiento del alma. Y después, en el 2003, ya avanza un poquito más, habla del movimiento del alma y de los movimientos del espíritu, que es hablar de esto más grande, ¿no? Como que somos una cosita dentro de un todo, o sea, somos todo uno y uno con todo, ¿no? Y después en el 2005 se crea arma como todo un equipo de trabajo diferente, que ahí está Brigitte Champetier, una de las que está metida en ese trabajo, que es el Hellinger Science, que habla sobre los principios sistémicos, y ahí bueno, ya le dan como una carga más teórica, ordenan un montón la información, y a partir de ahí del 2005 se crea esto, pero empiezan a haber otros pioneros, o sea, otros discípulos de él muy fuertes, como esto que te digo, la Brigitte Champetier, y ahí hablan mucho, que la Brigitte lo trae muchísimo, son lo que estaban en auge, las constelaciones en paralelo. Se puede hablar de que el auge mayor a partir de 1999 empieza ahí el trabajo de las constelaciones, que vos la otra vez me preguntabas cuándo empezó esto, claro, ¿no? ¿En qué momento? Ahí empieza como la creación, más o menos en 1999, cuando él a partir de lo fenomenológico empieza a hacer esta lectura y cómo influye en nuestra vida. Claro, como que ordena las ideas de todo esto que había estado viviendo y aprendiendo, para que se conviertan finalmente en lo que hoy conocemos como... Exacto. Lo que un día se despertó, se sintió con el llamado espiritual y le pintó, sino que hay mucho estudio detrás y práctica. Sí, yo creo que él se encuentra con esto, pero que habla se encuentra con esto porque vivió lo que vivió. Claro. Porque fue como una cosa, fue como decir, fue sumando y fue llegando a esto tan grande a partir de también su propia vida y el plantearse, me imagino, en su vida todo esto que le pasó, ¿no? O sea, y siempre como desde, no sé si está bien la palabra, pero como desde lo compasivo, siempre pensando como en las otras personas. Piensa en esto, ir como misionero con los zulis, ¿quiénes son? ¿En qué piensan? ¿En qué creen? Yo creo que él se entregó a esto más grande, ¿no? O sea, vos fíjate la historia y él realmente tuvo una entrega a algo más grande que nos comanda a todos, que uno le puede llamar universo, Dios, podemos llamarle lo metamórfico, la sabiduría de nuestro sistema, todos los sistemas de cada uno tienen su sabiduría y tienen su fuerza y tienen su vida. Entonces yo pensaba, ¿no? Relacionándolo con alguna película, ¿no? Que era como lo que habíamos pensado, como ahí empezar a mechar un poco la teoría esta con las películas, y digo, bueno, las películas de los superhéroes. Lo vamos a dejar ahí. Si querés escuchar más sobre constelaciones y sobre todo sobre cine y series,
Escúchanos en Radio Nacional San Luis, de 16 a 18 horas, espléndida siesta, por FM 96.7 y AM 1170.